Hola a todos y bienvenidos a esta nueva píldora formativa del curso de nuestra asignatura de internacionalización, cadena de valor del proyecto, que enfocamos o que enmarcamos dentro del máster Energías Renovables y Eficiencia Energética de la UDIMA. Mi nombre es Alejandro Sanz Zambrano, soy vuestro tutor en este curso y lo que pretendemos con esta píldora formativa es, introducirnos, puesto que no está este material dentro de la carpeta que tenemos en el curso, de alguna manera introducirnos a una de las herramientas que cuando de analizar la entrada en terceros países se trata, más se utiliza, que es la herramienta de análisis riesgo país. Como os digo, es una herramienta que se emplea muy frecuentemente cuando lo que tenemos que hacer es evaluar posibles inversiones, posibles proyectos en terceros países, pretendiendo con ello pues disponer de una herramienta que de alguna forma dote de una estructura, de una metodología a esa evaluación de factores que debemos considerar cuando de aterrizar en un nuevo país se trata. Como os digo, estas píldoras, como hemos dicho al principio del curso, lo que pretenden es, digamos, ampliar el contenido curricular que tenemos en la asignatura, el contenido básico que tenemos en la carpeta verde e introducir otros temas que también puede ser de interés para vosotros, ampliando la información que podáis tener sobre los mismos. Si hacemos una pequeña introducción sobre la herramienta riesgo país, sobre esa metodología riesgo país, obviamente, como podéis ver aquí, son muchos los acontecimientos que durante los últimos años, en el siglo XX, principios además del siglo XXI, pues han sucedido en el mundo y han obligado a que se dispongan de herramientas igualmente complejas o que de alguna forma recojan la complejidad de esa interrelación de factores, esa interrelación de acontecimientos que en las distintas partes del mundo suceden. ¿Por qué? Porque obviamente es un hecho y es algo que tenemos que reconocer y no podemos obviar que todos esos acontecimientos, todos esos factores que suceden a lo largo y ancho del mundo están impactando directamente en las condiciones, en la coyuntura política y económica de un país y en consecuencia del nivel de endeudamiento del mismo, del nivel de inversión que puede haber en el mismo y por tanto nos está impactando como receptores potenciales de esa inversión cuando de desarrollar un proyecto de energías renovables, en nuestro caso en un tercer país, se trata. ¿Mm? ¿Cómo definimos el riesgo? ¿Vale? El riesgo tiene dos características que podemos decir que son básicas, pero no solo es un riesgo, en este caso político, económico o de país, sino que cualquier riesgo al que nos enfrentemos en cualquiera de las actividades que desarrollemos en nuestra tarea profesional van a tener dos vertientes o dos cualidades. La primera de ellas es que el riesgo es inherente, es decir, no podemos obviarlo. Cualquier actividad comercial, cualquier actividad de inversión que desarrollemos en nuestra actividad va a tener o va a llevar asociado un riesgo. Por tanto, cuando de enfrentarse al mismo se trata, no tenemos que ir encaminados a eliminarlo, sino que lo que tenemos que ir es enfocados a minimizarlo, a mitigarlo, a controlarlo para que su impacto en nuestras operaciones y en nuestro beneficio sea el menor posible. Por tanto, eso hace que si como decimos es algo que no podemos eliminar, es algo que tenemos que afrontar. Por tanto, la evaluación de ese riesgo no solo es inevitable, sino que además es deseable y exigible cuando de la evaluación de inversiones, de operaciones en el exterior se trata. Son muchas las definiciones que nos vamos a encontrar a lo largo y ancho de la bibliografía que vais a poder leer sobre riesgos. Riesgos en sí, todo lo que rodea al asunto o al tema o al área de los riesgos, pues es una materia por sí misma, es una vertiente que nos encontramos en prácticamente todas las áreas de conocimiento, podemos decir técnico-económicas, especialmente en aquellas que lo que buscan es evaluar la potencialidad, la seguridad de una determinada inversión en otro país. Por tanto, cuando hablamos de digamos, riesgos enfocado a las operaciones en terceros países, podemos decir, y es algo quizá obvio, que el mayor riesgo que nos vamos a encontrar cuando de un tercer país se trata es del impago, el riesgo de impago por parte de un agente, el que sea, un agente público, un agente privado, en definitiva, un agente deudor en otro país. Pero en definitiva, pues esas causas de impago pueden ser distintas o pueden tener distinto origen.
Pueden ser causas comerciales, es decir, por una rotura de un contrato que tengamos con una tercera parte, pueden ser políticas por la situación del país, pueden ser sistémicas, ¿vale? Si ese país se encuentra en situación de bancarrota, por ejemplo, pueden ser extraordinarias, un cajón desastre en el que metemos cualquier otra causa de impago. Cada una de estas, evidentemente, causas de riesgo o causas de, digamos, impago en este caso, da lugar a un tipo de riesgo distinto, ¿vale? De tal manera que al sumatorio de aquellas causas de impago no estrictamente comerciales, ¿vale? Que quedan de alguna manera excluidas por lo directo de la causa, es decir, tenemos una rotura de contrato, sino que todas aquellas que no dependen en sí de la relación contractual entre las partes, sino de otros factores externos que, digamos, están condicionados por la situación de ese país en cuestión, es lo que denominamos el riesgo político y es lo que en general, cuando de internacionalización se trata, nos va a interesar. Por tanto, el riesgo país, ¿vale? Es el sumatorio de los riesgos políticos, como acabamos de decir, sistémicos y extraordinarios, es decir, todos aquellos que quedan fuera de la actividad, podemos decir, comercial. Evidentemente, sabiendo que existen, sabiendo que van a estar ahí, sabiendo que son inherentes, es necesario, por tanto, efectuar una ponderación detallada, pormenorizada de cuál es, digamos, la probabilidad de ocurrencia, podemos decir, de este impago. En sí, la capacidad de pago de los residentes en un país, ya os digo, sean compradores públicos o sean privados, tiene que ser evaluada. Y lo segundo es la capacidad de endeudamiento de esos compradores, también tiene que ser evaluada. Tenemos que conocer cuál es la situación de ese país cuando se trata de un comprador público o de esa entidad cuando una empresa privada se trata. Evidentemente, ¿eso qué nos va a exigir? ¿Vale? Porque no siempre es fácil acceder a esa información, no siempre está disponible. Por tanto, eso nos exige disponer de información, investigar, recabar información actualizada, precisa, concreta y fiable, como decimos, para completar, para preparar un modelo que de alguna manera anticipe, valore, cuantifique ese riesgo de tal manera que pueda trasladar eso a mi matriz de decisiones y pueda, digamos, evaluar si obviamente ese riesgo que supone la entrada en ese tercer país me interesa asumirlo, incluso puedo o no asumirlo. Por tanto, y como resumen de todo esto que hemos visto sobre riesgo país, podemos decir que el riesgo país, la herramienta riesgo país, el factor riesgo país es un índice, en definitiva es un factor cuantitativo que mide el grado de riesgo que supone un país determinado para nuestras operaciones comerciales e inversoras de otro país o de otra empresa, es decir, para la entrada en ese tercer país. Hay otras muchas definiciones, pero en definitiva para nosotros lo importante es saber que el índice riesgo país es un indicador, en definitiva es un índice que mide de una forma muy directa, muy simplificada, pero que requiere un cierto, obviamente, análisis, que llegar hasta él no es tan sencillo, no es tan simplificado, resume muy bien la situación y las perspectivas de un país, ¿vale? Y, como os decimos, se utiliza para la toma de decisiones con un grado de precisión bastante elevado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nos está midiendo es el grado de ocurrencia o grado de probabilidad de ocurrencia del default, del impago, del no cumplimiento por parte de esa entidad pública o privada con la que nos vamos a relacionar comercialmente, contractualmente, cuando obviamente de la entrada en un tercer país, es decir, cuando de la búsqueda de beneficio en ese tercer país se trata. Como hemos visto, un aspecto muy importante del riesgo país, y esto sí es importante que lo tengáis en cuenta porque esto nos lo vamos a encontrar desde etapas muy tempranas, es el acceso a la información, es el disponer de información para poder cuantificar esos factores que, como decimos, vamos a evaluar cuando de la obtención del índice riesgo país se trata. Esas fuentes de información las hay de muy diversos tipos, pueden ser de muy diversos tipos, atendiendo a factores de costes, atendiendo a factores de disponibilidad, atendiendo a factores de actualización, es decir, hay muchos factores que tenemos que considerar. Algunos de los cuales son, por ejemplo, bueno, pues es importante que cuando accedemos a cualquier fuente de información para la obtención de datos económicos, de datos que nos permita evaluar ese riesgo, tiene que ser bueno, pues una información que no suponga una información demasiado exhaustiva, demasiado extensiva, porque tenemos que llegar a un compromiso de volumen de datos, capacidad de síntesis, que nos permita resumir, que nos permita extraer lo importante. Si nos inundamos, si nos diluimos en un mar de datos, al final, pues tampoco es producente, ¿no? Pues tampoco es productivo.
Es conveniente que sea información contrastable, porque muchas veces, dependiendo de cuál sea la información, la fuente de información a la que recurrimos, pues puede estar sesgada, puede ser de alguna forma parcial. Hay que tratar con esa comparativa, esa contrastación de la información, que debemos tratar de suprimir los juicios de valor. Debe ser información objetiva, debe ser información basada en datos, basados en cifras, y que, digamos, recurra únicamente a análisis de esa información. Y por último, decir obviamente que el coste de esa información también es un factor a considerar, dependiendo en la etapa en la que nos encontremos de nuestro proyecto, de nuestra empresa, o de la importancia que tenga la obtención de esa información, del beneficio que vayamos a sacar de esa información. Fuentes gratuitas que tengamos a nuestra disposición y que podéis utilizar cuando de la búsqueda de información de terceros países se trata. Pues, por ejemplo, la que nos proporcionan las fuentes oficiales españolas, como son las oficinas comerciales, a través del ICEX también. Es información generalmente bastante bien preparada, que presentan nuestras oficinas comerciales, que preparan nuestras oficinas comerciales, nuestros secretarios de comercio en el exterior, nuestros consulados, y que suele ser bastante importante, bastante valiosa, y que dependiendo del país, eso sí es cierto, pues muchas veces unas son más completas que otras, dependiendo de cuál sea el grado de actividad de la relación comercial, de la actividad comercial que España tenga en ese país. Obviamente, bueno, pues depende mucho de eso. Documentos importantes que tenéis en esas páginas web, pues por ejemplo los informes económicos y comerciales de los países, dan información muy actualizada sobre países concretos, ¿vale?, de determinadas áreas o zonas geográficas, y las guías país, que también hacen una revisión bastante general de toda la información, incluso información práctica del país, que puede resultar interesante cuando, como os digo, de esas primeras etapas de evaluación de entrada en un país se trata. También tenemos información de instituciones, de lo que llamamos instituciones financieras multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la UNCTAD, bueno, pues la ONU, distintos organismos sin ánimo de lucro a nivel internacional que se dedican a valorar aspectos económicos. Son generalmente, digamos, fuentes muy académicas, fuentes muy visuales, incluso fuentes objetivas en su mayoría, que resultan bastante útiles y también son gratuitas. Otras fuentes de información, pues bueno, pues ir directamente, otra posibilidad es ir directamente al país en cuestión, a sus organismos, como pueden ser bancos centrales, como pueden ser sus ministerios de economía, bancos públicos y privados. Generalmente el problema que tiene es que al ir al país, al ir a la fuente interesada, podemos decir, pues muchas veces son difícilmente contrastables, ¿vale? Bueno, pues en ocasiones son muchas veces difícilmente conseguibles, no están actualizados, e incluso pueden llevar cierto sesgo dependiendo del país al que recurramos. Por tanto, ojo, que esta información, si bien suele ser gratuita, tiene ciertos condicionantes que tenemos que considerar. Otras fuentes de información, bueno, pues ya si nos vamos a la parte privada, a la parte costosa, podemos decir, pues bueno, pues hay muchos organismos a nivel internacional que se dedican a realizar estudios bajo pago, o bueno, de determinadas temáticas, ¿no?, de aquellos países a los que queremos recurrir. Son generalmente muy específicas. Eso sí, suelen ser muy rigurosas, están preparadas por personal especializado y suelen, por tanto, llevar un coste asociado bastante elevado. Y por último, también conocidas las agencias de rating, ¿no?, que, bueno, últimamente con una prensa bastante negativa, pero al final su función principal, más allá de la clasificación, que es la que todos conocemos de los países, clasificación económica de los países, pues su función principal es, por lo general, pues bueno, pues evaluar economías, evaluar coyunturas económicas de distintos países. Si bien es cierto que suelen estar aquí sí bastante condicionadas por la necesidad de alimentar expectativas, de mover mercados, y eso hace que, además de su alto coste, pues sea una opción que debamos tomar pues casi en último lugar, como último recurso. Pues bien, resumiendo lo que hemos visto en esta píldora formativa, en la que hemos pretendido, como os he comentado, introducirnos muy ligeramente, que conozcáis, que sepáis que existe esta herramienta análisis riesgo país, si de enfrentarse a una toma de decisiones para la entrada en un mercado exterior se trata, que sepáis que existe, que sepáis que disponéis de ella. Esta herramienta riesgo país es insustituible, como aquí decimos, es decir, no podemos reemplazar el análisis de riesgos cuando de la entrada en un país se trata. El riesgo, por definición, siempre va a estar ahí, es inherente, y necesitamos evaluarlo para poder mitigarlo, para poder conocerlo, para poder saber qué medidas tienen que ir enfocadas a reducir, a minimizar este riesgo.
Obviamente, bueno, pues a mayor riesgo operativo, mayor necesidad. Es decir, si vamos a un país o por las características de la operación, el riesgo crece, pues es obviamente más necesario aún si cabe la realización de este análisis de riesgo país. La herramienta en sí conviene que la preparemos. El modelo que constituye ese análisis de riesgo país debe ser sencillo, debe ser a su vez eficiente, es decir, con una baja entrada de información, o debe sacar el máximo partido posible a la información que metemos y debe dar unos resultados fiables y contrastables. Como hemos visto, para esas fuentes de información a las que vamos a recurrir, tenemos que prestar atención no solo a la posibilidad de contrastar esa información, a la fiabilidad y accesibilidad de información, sino también a los plazos de disposición de esa información y a los costes que tiene esa información, que también es importante. Y por último, el ejercicio de realización propia a través de herramientas adaptadas, a través de análisis particulares, como pueden ser de instituciones privadas, de organismos privados, pues también puede tener un gran interés, pero como hemos visto suele realizarse en unas etapas posteriores cuando ya tenemos unos costes consolidados para nuestro proyecto por la alta inversión que suelen suponer. Y por mi parte nada más, espero que os haya resultado interesante el asunto, el tema que hemos tratado en esta píldora formativa, quedando a vuestra disposición para ampliar, para aclarar cualquiera de los conceptos que hemos visto aquí y que podáis seguir profundizando en todo lo que la internacionalización puede proponernos, puede suponernos cuando de la entrada en otros mercados, cuando de la expansión de nuestra actividad y nuestras inversiones se trata. Por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.